Pues lo mío empezó a la edad de 15 años, la adolescencia. Y empezó con un pensamiento, vinieron temores a mi vida. Me acuerdo que mi hermana ya estuvo conmigo, era la primera vez que me dio un ataque, un estado depresivo. Y me acuerdo que incluso ir al colegio, eso era demasiado estrés para mí. Me costó un año, yo tuve que repetir un año, porque yo no podía ni ir al colegio, eso fue horrible para mí. En ese proceso conocí a Dios como mi mejor amigo, me aferré a la palabra, el enemigo orquesta todo para que todo te salga más duro, pero Dios se aprovecha de todo lo duro. Y me acuerdo que hasta en el colegio me quedé sin amigos, no tenía amigos. Una vez una señora de la biblioteca me dijo, sos una gran perdedora, ¿qué haces aquí? Eso fue guiado por el enemigo, fue claro, fue un proceso en mi vida, pasé, lo superé. Mira, en esa primera vez que ahí me dio, porque me dio a los 15 y después me volvió a los 18, ¿yo qué no hice? Yo oraba y oraba y oraba. Yo adoraba y adoraba. Como el enemigo no me dejaba dormir en las noches, porque en las noches me atormentaba mi mente. En los sueños todos mis temores se podían reunir. Entonces yo no quería dormir, yo no podía dormir. Yo me levantaba en las madrugadas a orar. Yo sonaba el chofar, yo danzaba, yo gritaba. ¿Yo qué no hacía? Pero Dios vencía. Quiero que nos compartan un poquito. Vamos a comenzar ahí con Neisy. A ver, Neisy, queremos saber un poquito. Creo que la mayoría de las personas, ¿verdad? De una u otra manera. Pausa, Patricia Ivonne Silva, saludos también, ¿verdad? Que ella está conectada ahí en Nexo TV y la hermana Simo y otras personas también ahí que están conectadas. Creo que todas nosotras en algún momento, por X o Y emotivo, hemos pasado situaciones de ansiedad o situaciones de depresión. En el caso tuyo, ¿cómo fue que lidiaste cuando te tocó vivir? Porque sé que en otros programas has compartido un poquito de eso, pero lo más importante fue cómo lograste salir de ahí. ¿Cómo fue que te antepusiste? Porque hay muchas personas que pasan años ahí metidas o incluso otras que siguen lo que a veces muchos psicólogos dicen, es que las personas que sufren de depresión están casi que condenados a repetirlo cada cierto tiempo y que no podés pasar más de 5 años sin tener un episodio, lo cual es una mentira porque sí se puede, señores, sí se puede, pero en el caso tuyo, Neisita, contanos un poquito cómo fue. Fíjate de que después que yo tuve a mi bebé, a Josué Abraham, que ya tiene 7 años, como a los aproximadamente 3, 4 meses, yo empecé a sufrir de depresión. Obviamente yo no lo sabía, pero yo empezaba con episodios en los que yo lloraba por todo. Lloraba por todo, todo me afectaba. Yo miraba a un niño en el semáforo vendiendo y yo me imaginaba que ese iba a ser el destino de mi hijo. Eso fue después de tener al niño. Eso fue después de tener al niño, una depresión postparto, exacto. Y yo recuerdo de que de repente me entraban crisis en las que yo lloraba y lloraba y lloraba, pasaba hasta media hora, 40 minutos llorando sin parar, sin razón alguna. Y yo, en mi mente, yo imaginaba caos en mi vida, en mi vida. Y yo me acuerdo que para en ese entonces, mi mamá, yo siempre hablo de mi mamá. Claro, tremenda mujer. Mi mamá estaba cuidando, se mantenía en mi casa pues en el día. Y yo recuerdo de que yo la llamaba y le decía, fíjate, mamá, que me siento de esta manera. Entonces ella siempre me decía, ora, pero solo así me decía, ora, me decía. Pero obviamente cuando nos dicen ora, uno no entiende a veces cómo hacerlo y uno no entiende por lo que está atravesando. Y yo pasé aproximadamente como unos 5 o 6 meses. Después de eso se suma una situación en mi matrimonio que eso hizo más peso en mi depresión y ya pasó de ser una depresión postparto a ser una depresión, no sé cómo podría llamarla yo, clínica, no sé. Entonces, la cosa está en que yo no sé, como no es mi naturaleza habitual, yo siempre soy una persona enérgica, yo decía, yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo lloraba, yo agarraba aquel carro y empezaba a manejar sin sentido alguno. O sea, yo manejaba y yo en el carro iba llorando y llorando y llorando. Eran crisis terribles las que me agarraban. Incluso muchas veces, yo creo que como en 2 o 3 ocasiones, yo pensé en quitarme la vida porque yo decía, mi hijo va a terminar de esta manera. Yo anticipaba la desgracia. Wow. Y yo no voy a tener el valor de ver
cómo va a ser el final de mi hijo. Y yo decía, lo mejor es que yo no siga viviendo. Y venían esos pensamientos a mi vida. Y obviamente ya la siguiente vez que lo pensé ya era como más fuerte el pensamiento de no querer seguir viviendo. Y recuerdo de que fui donde la psicóloga, una vez yo me encerré en la oficina a llorar y no había nadie en la oficina. Entonces, pero lo que yo había hecho antes, y es lo que le recomiendo a todos, es de que como yo no me sentía bien, yo empecé a investigar qué era lo que me estaba pasando. Y yo, posiblemente yo tengo una depresión. Y entonces yo se lo conté al papá de mi niño en ese momento. Y la respuesta que yo recibí, solo locura sos vos, solo locura sos vos. Creo que es la respuesta típica de cualquier hombre. Sí, creo que las mujeres somos más empáticas en ese sentido, ¿no? Entonces, solo locura sos vos, me decía, vos estás bien, todo está bien, cálmate. Entonces, después, cuando yo ya no podía más lidiar con eso, yo se lo comenté a mis compañeras de trabajo y les dije, muchacha, yo creo que yo estoy pasando por una depresión. Entonces, porque me da esto y empecé a contárselo. Y entonces ese día yo me encerré en el baño como 40 minutos aproximadamente, y obviamente mi jefa al llegar y ver que yo no salía me llegó a zumbar la puerta y me dijo, Neisy, vos no estás bien, me dice, vos tenés que ir a la psicóloga. Y yo fui a la psicóloga, ella me hizo el análisis, me dio seguimiento y me dijo, realmente lo que vos tenés es una depresión, me dice, bastante severa, es muy peligroso, yo no sé cómo, así me lo dijo, yo recuerdo, yo no sé cómo vos seguís viva todavía, me dice. Yo no sé cómo vos has podido lidiar con esto, porque yo no había tomado tratamiento ni nada. Y entonces, ese día yo me desvanecí, porque empecé a contarle a ella todo lo que yo venía pasando, todos los pensamientos negativos que yo tenía en mi mente, y me mandó tratamiento, muchacha. Entonces, pero anterior a eso, yo ya había empezado una relación con el Espíritu Santo. Yo ya había conocido quién era el Espíritu Santo para mí. Pero obviamente nosotros a veces, por la falta de comunicación con Él, se nos olvida que Él es nuestro ayudador. Y entonces ese día recuerdo que me tomé el tratamiento, empecé el tratamiento, pero al día siguiente fue como una fuerza dentro de mí que yo me levanté, muchachas. Y yo me levanté como enojada, fúrica, y yo dije, hasta aquí nomás, dije yo así. Wow. Yo no me voy a tomar este tratamiento, yo no tengo ninguna depresión, yo soy libre. Y empecé a hablarle a la depresión y le dije, depresión, en el nombre de Jesús, te vas. No tenés control sobre mi mente, no tenés control sobre mis emociones, no tenés control sobre mi vida. Soy hija de Dios y yo declaro que soy libre. Obviamente vino como a mi mente toda la palabra de Dios y yo empecé a declararla, pero fue un momento en el que yo me enfurecí tanto que yo le hablaba y yo hasta levantaba la voz y pegaba gritos y yo digo, yo declaro que soy libre en el nombre de Jesús. Y yo decidí hacer un periodo de ayuno, muchachas. Yo decidí hacer un periodo de ayunos y yo después no recuerdo haber vuelto a padecer de depresión, y de esa manera yo fui libre. Yo fui libre porque recordé todo lo que yo venía aprendiendo, y por eso es importante el traer a nuestra memoria lo que hemos aprendido. Y es lo que me encanta que dice Loida y Eunice, que traía la memoria de Timoteo todo lo que había aprendido de parte de ellas dos. Entonces es importante, y esa fue la manera en cómo yo pude vencer la depresión que en ese momento me estaba atacando, pero después vinieron otras situaciones más. Claro, pero ya no fue con esa misma intensidad. No. Es que eso es algo poderoso. Realmente me parece genial. Carlita, vos contanos. Bueno, a mí me gustaría tomar de lo que estás diciendo, porque la verdad es que, como vos decías, las personas necesitan consejo, necesitan ayuda. ¿Cómo salgo? Y voy a mencionar uno de ellos ahorita. Está escrito en el Salmo 103, dice, alma mía, al Señor alaba, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida, te saca del sepulcro. Pero me encanta esta parte, y te corona de amor y misericordia, y te colma de bienes. Y de último dice, y tu juventud se renueva como el águila. Eso a mí me impresionó, porque
Recuerdo que una vez estaba frente a un espejo llorando, así atacada, llorando por diferentes problemas. Y yo le hice una pregunta al Señor: ¿cómo voy a sanar esta herida? Porque yo sé que las heridas, ¿verdad? Cuando Él nos rescata del hoyo de la muerte, son las heridas que te están sumergiendo, porque la depresión es algo que te oprime, te baja, te baja de nivel, te hunde totalmente. Y el Señor me recordó esto: yo soy el que sana todas tus dolencias. Entonces comencé a poner la mano en mi corazón, porque nosotros a veces pensamos dolencias, solo las dolencias: me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele aquí, me duelen los huesos. Ese día el Señor me dijo: no son solo las dolencias físicas, yo sano las dolencias del alma y de la mente. Así es. Porque no existe ninguna medicina que cuando tú te la tomas inmediatamente ese dolor y esa angustia se puedan desaparecer. O sea, hasta el día de hoy no existen. Te pueden dar como un medicamento, como mencionabas vos, pero igual, vos dijiste: no dependo de esto, porque tú sabes que es algo paliatorio, o sea, no es algo que te va a sanar realmente. Y ese día comencé a hacer eso: sáname, porque si tú no me sanas, la depresión me va a hundir tanto que yo sé que no voy a poder salir de aquí. Ayúdame, por favor. Y esa es una de las cosas que he aprendido para poder ser sano y no permitir que la depresión nos siga guiñando hacia abajo. Pídele a Dios, mujer que nos estás viendo: sana mi herida, sana mi corazón, porque Él es el único que puede llegar hasta esa herida. Otra persona no hay, ni quien te hizo la herida, ni quien te apapache y te diga: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo he comprobado que podemos hablar con el hombre y el hombre no te soluciona. Así es. Salís igual, tal vez encontraste a alguien con quien desahogarte, pero la herida interna no se está sanando. Así es. Pero Él sí puede llegar hasta ahí. Así es. Poderoso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que, yo sé que Jael, ella va a compartir de su proceso, pero en el caso mío yo nunca, así como un episodio de depresión o ansiedad, no. Siempre he apoyado a personas que lo han vivido, porque aunque nunca lo había vivido, a través de lo que vivió Jael, era como que si lo había vivido, aunque obviamente jamás en sus zapatos, ¿verdad? Ya lo va a compartir. Pero para el COVID a mí me pasa algo súper raro, ¿verdad? Y ahí es donde yo entendí la parte de las fortalezas mentales. Y donde uno tiene, y ojo para todos los que nos están viendo, esto creo que es una clave que uno tiene que tener mucho cuidado. Porque hay veces es solo un pensamiento que puede, si usted lo deja entrar, anidar y apapachar, le va a ir mal. Sí, echa raíces. Echa raíces y son como una peste, se reproducen rápido. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que yo estaba embarazada para el COVID. ¿Cómo les quiero explicar? A mí, ustedes saben que entró como un caos, un miedo, un pánico colectivo, de todo. Ansiedad. Si a ustedes me preguntan a mí, jamás en la vida yo sentí eso. Yo tenía, ¿qué? 7 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, y yo andaba en comunidades repartiendo ayuda social en barrios bien vulnerables de la capital, abrazando a la gente sin mascarilla, porque honestamente la mascarilla sí me provocaba ansiedad tenerla. Pero o sea, no había temor alguno, no tenía ni una onza de temor. Yo me sentía como con una protección impresionante, y es más, hasta tenía temor de subir esas imágenes. No por mí, era porque la gente me iba a pegar una gran tratada, aquí irresponsable, qué barbaridad, o sea, esto, o sea, pero bueno. El punto es que pasó todo bien y todo, pero de repente un día ya no huelo ni saboreo nada. Ojo, no me dio gripe, no me dio tos, no Calentura, me dio nada moco, de calentura menos. Veníamos de una gira en Bluefield, ¿verdad? Mi esposo se pega con calentura. De hecho, le tocó ministrar con calentura y todo. Manejó casi por el Espíritu Santo porque tenía fuerte la calentura y pasó. Pero como a los 3 días, yo estoy normal, sin gripe, sin nada, pero yo agarré un frasquito
lo quería oler porque siempre olía vainilla y siempre son de las que me gusta oler, ¿verdad? Y yo, No siento no nada. huelo. Se me fue. Y después trató de probar algo y yo, No te siento. estoy hablando que eso fue como a las 3 de la mañana. En ese momento, el pensamiento Ahí que te se me entró el viene a mí es, te vas a volar a tu papá y tu hermana. ¿Por qué? Porque Por si hacer mayor, por ser de peso, eran pacientes de riesgo. ¿Me voy a entender? Yo no, ni en el bebé, o sea, era, te vas a volar a tu papá y a tu hermana. Entonces, ese pequeño pensamiento, por primera vez en mi vida, yo voy sintiendo una cosa caliente que me va subiendo por el cuerpo y el Genera corazón temor. se me comienza a acelerar. Entonces ahí entendí que era un ataque de ansiedad, ¿verdad? Sí, ansiedad. Entonces, en ese momento, yo no digo nada, yo me voy al cuarto, estoy sudando, ¿verdad? Me quito la sábana y todo, y estoy sudando yo. ¿Qué es lo primero que hice? Miren, no sé, el Espíritu Santo, agarré mi celular y me comencé a buscar todas las ministraciones ungida de Benigil. ¿Por qué? Porque en la atmósfera de Sí, sanidad hay algo Sí, poderoso. en la presencia Y de en ese Dios. momento, claro, mi nivel de ansiedad, yo comienzo a sentir como el corazón comienza a bajar. Pero al día siguiente, yo amanezco que no tengo hambre, pero era porque yo sentía una cosa por ese Sí, un temor. nervio aquí Es interno. un nervio, Sí, ¿verdad? es un nervio. Un nervio horrible y que no me dejaba en paz. Y entonces yo me puse a orar, la cosa que me puse a orar, a arrepender, pero realmente tenía que ministrar mi mente. Como ya la Jael tiene maestría y doctorado en este tema, me decía la Jael, lleva tu mente a algo tranquilo, relájate. Si te relaja ver una película, si te relaja hacerlo, lo que necesita es desrelajar tu mente, ¿verdad? sí. Porque hay veces uno va a la presencia de Dios con ansiedad. Exactamente. Uno pero estás ansiosa. Sí. Entonces tenés que calmarte hasta por la respiración. Entonces, sí fue un proceso y ahí me di cuenta también que el COVID venía acompañado con ese tipo Con de ansiedad. ataques porque después me Ansiedad. di cuenta que un montón de gente lo Sí. estaba viviendo, ¿verdad? Sí. Igualito. Entonces, pero ahí también aprender a batallar en la mente, porque me pasó que a los ya superada esa crisis y todo, llamando a mi pastora, ¿verdad? Pastora Sandra, mire, yo te entiendo, hija, y ella le pasó cosas similares, y entonces, pero pasó que meses después, de la nada, me daba, mira, ahí yo sabía que ya era el enemigo, porque 3 de la mañana me levantaba de la nada con el corazón acelerado. Entonces, no, yo dije que aquí hay Sí. mano pachona, decía yo. Aquí vamos a esto, no, decía y me agarró. Y te como voy a vos. contar después algo Vamos relacionado a a eso. orar, decía yo. No. Y pasó que habían pasado los meses y una vez a las 2 de la mañana, lo mismo. No, dije yo, esto no va a ser un patrón en el nombre de Jesús. Ya molesta, a mí no me estés quitando mi sueño, estaba Sí. yo. Entonces, pero uno tiene que comenzar a Así batallar. es, Entonces batallar. digo yo, si uno La mente es si yo- poderosa. la mente Sí. es poderosa, porque realmente Verídico. por ese pensamiento vino la ansiedad y como tu cuerpo físico comencé a sudar, comencé el corazón, el otro. Entonces, cómo uno tiene que, claro, batallar en la mente es un campo de batalla fuerte. Fuerte. Pero ahí es donde nuestra mente tiene Sí. que ser entrenada para no permitir eso. Fíjate Así que es. sí, y solo quiero agregar a eso. Yo recuerdo que cuando me agarraban mis ataques de llorar y llorar sin saber por qué, yo agarraba el carro que les contaba y me iba, pero mientras yo iba manejando y llorando, yo empezaba a hablar con Dios. Y yo empezaba a hablar a mis pensamientos. A veces me costaba controlarlos, Así pero yo es. le empezaba a hablar a mis pensamientos, a mi mente. Y yo decía, Señor, yo traigo mis pensamientos cautivos a tu Amén, así obediencia. Pon pensamientos de Así es. paz. Y yo seguía llorando, seguía atacada, pero yo iba orando en ese momento y yo me imagino que yo iba creando como una batalla, iba creando liberación en la atmósfera, ¿no? Porque hay muchas situaciones que pasan en el ambiente espiritual. Incluso yo ponía música Eso, durante yo iba poderoso. manejando y yo iba cantando e iba declarando aquella música, aquella letra, y eso yo puedo asegurar y decir que eso ayudó a mi libertad, eso ayudó a mi libertad, Así es. porque esa mañana que yo me levanté fue como una fuerza que a mí me levantó y me dijo,
vos no vas a ser destruida, levántate y usa, como que me pusieron el La arma y determinación. me mandaron a pelear. Y yo eso hice, Fíjate que algo muchacha. así le pasó a mi mamá. Mi mamá entró en un colapso nervioso, acompañado obviamente con la depresión. Obviamente, antes no se sabía ni se hablaba de estos temas, pues, ¿sabes? Eso era un tabú. Era un tabú. tabú. Más bien Eso era dijeron un que tabú. Era pecado. Era Estás en pecado y endemoniada. Le decían Decían que estaba esas dos cosas. endemoniada, que no sé qué, Y que no sé por cuánto. pecado. Y, Sí, y por por pecado, pecado. ¿verdad? Y un montón de cosas, hasta que ella tuvo un sueño y le dio como la tuya. No, Dice, no fue un sueño, sí fue una experiencia. una experiencia, que ella miró un perro, lo agarraba, lo ahorcaba, algo así, ¿verdad? No. No. Bueno, algo así. Mi mamá bajó muchísimo de peso. Llegó a pesar menos de 90 libras. Súper delgada se puso. Yo tengo todavía, era una niña y todavía tengo una memoria de mi mamá quedándose en la casa de mi abuelita y yo diciéndole adiós. Todavía esa memoria, ¿cuántos años tenía? Como 3 años, no sé, 4 años. Y me acuerdo que en esos tiempos era un gran tabú, como voy a respaldar la historia que Rebeca estaba contando. Era un gran tabú, no es como ahora, que ahora es de moda tener ansiedad y depresión, hasta en los cristianos es una moda. Pero en esos tiempos no, si vos decías que tenía eso, estaba o endemoniado por pecado, el saber qué hiciste, bla, 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 bla. Entonces, mi mamá dice que fue una temporada horrible en su vida. Y ella estaba acostada en la cama. Cuando estaba acostada en la cama, ella estaba, Señor, ¿qué tengo yo? Y de repente, ella comienza a ver alrededor de su cama como pequeños hombrecitos. Así como duendecitos, hacia alrededor de su cama. Y comienza a escuchar... Y comienza a escuchar ese montón de ruido. Dice mi mamá que cuando ella mira eso, dice, a mí me entró como una ira santa. Y dice que ella le dijo, ya me tienen harta. Y se levantó y comenzó a orar en lengua. Y comenzó a orar en lengua y comenzó a orar y reprender hasta que todos se fueron. Después de ese día mi mamá fue otra. Mi mamá fue otra, dice que la depresión se fue, todo se fue. Claro, ella estaba bajo un ataque del enemigo, Sí. literal, Así que es. estaba afectando totalmente su cuerpo. Pero por eso les digo, hay un estado clínico que lo crean también tus hormonas, Así es. pero también hay un estado Espiritual, así y es. que eso también hay que tratar. Un psicólogo, por ser psicólogo, no te puede tratar un estado espiritual, a menos Así que es. sea un psicólogo Cristiano. Exactamente. Ellos te van a tratar la parte clínica, lo que son tus hormonas, los químicos del cuerpo, tus emociones, pero recordemos que nosotros somos tres, espiritual, mi cuerpo. Así es. Y nuestro espíritu tiene poder sobre nuestra alma si nosotros le damos el lugar, para controlar nuestra alma y llevarla a la obediencia de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, llevando todos vuestros pensamientos cautivos, ¿a quién? A la obediencia. A la obediencia de Cristo. La Biblia Amén. dice, yo Amén. tengo la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo, déjame decirte, no hay ansiedad, no hay depresión. No hay temor. Él superó. A mí me gusta mucho, no voy a entrar, voy a entrar en mi testimonio, pero quiero entrar en esto ahorita. Hay gente como que tiene culpabilidad de lo que le sucede, que estoy pasando por depresión, ansiedad, porque aunque ahora es una moda y se ha vuelto como la psicóloga decía, ahora todo el mundo todo le llama depresión, debe medicamento. Sí. Y tal vez no tenés depresión, tal vez lo que estás pasando es otro tipo de cuadro, de una tristeza, y no tenés por qué medicarte, dice Así ella, porque es. la medicación crea adicción. Y eso no crea sanidad. La doctora, yo la miré que ella no estaba muy a favor de la medicación. Pero algo que me gusta mucho, y lo vemos en la palabra, es que quiero decirte algo. Cuando nosotros leemos la historia de Jesús, cuando Jesús estuvo en el huerto, cuando Jesús estuvo haciendo estaba en ese momento antes de que a él lo fueran sí. a apresar. La Biblia dice que él, su sudor, ¿qué eran? Como gotas de Como sangre. gotas de sangre. Y clínicamente está visto que cuando una persona comienza, eso le sucede, es porque el cuerpo está bajo un estado de estrés, que es increíble. Total. Y yo te digo algo, Jesús pasó algo y él para entrar en una depresión. Yo me acuerdo que, yo imagino que ahí el corazón de Jesús sí estaba triste. Ah. Sí. Estaba muy triste. Angustiado. Y humanamente él podía haber estado ansioso. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando yo recuerdo esa parte de la historia de Jesús, yo digo, hey, Este es Jesús tuyo. te entiende. Jesús te entiende. Jesús sabe el estrés que puedes llegar a vivir por un estado depresivo, de ansiedad, eso que te carcome porque tenés miedo de que algo malo te vaya a suceder. Jesús estaba en carne y hueso. Él era gobernado por el Espíritu, pero él estaba en carne y hueso. Así Él sentía como tú y yo sentimos y él lo venció. Él no dejó
que las circunstancias tomaran poder sobre él. Así es. Sino que él venció a las circunstancias y nos dio victoria junto con él. Porque quiero decirte algo, Jesús, la Biblia dice que Jesús descendió a las profundidades. Él murió, descendió a las profundidades. Y en las profundidades se fue a lo más oculto del infierno. Imagino que los demonios estaban haciendo fiesta en ese momento. ¡Ah, ganamos! Ganamos. Porque tú puedes estarnos viendo y tú puedes decir, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? Porque tal vez Sí. ahorita te sentí en el hoyo más hondo. Y decir, yo no sé cómo voy a salir de aquí. Sí. Pero ¿sabes qué? Jesús fue a las profundidades. Imagino que el infierno estaba, le ganamos, la promesa no se cumplió. Pero no sabían que Jesús tenía un plan. El Padre tenía un plan. Y se le dice que él bajó a las profundidades. Y fue, hola, Sí. no se lo esperaban. Sí. Hey, hola. Le dijo al enemigo, devuélveme todo lo que le has robado. Porque dice la Biblia que él bajó a las profundidades y tomó las llaves. Devuélveme. ¿Tú creías que me había ganado? No me ha ganado, devuélveme las llaves. Y dice la Biblia que él se levantó, él resucitó. Y ahí viene donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde hoy sepulcro tu Amén. victoria? Y lo que quiero decirte hoy es que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, Jesús ya tomó las llaves y el poder. Y te las Amén. ha entregado a ti de nuevo. Gloria a Dios. Para que tú te levantes y digas, y le hables a la depresión y le digas, jaja, ¿dónde está depresión, tu destrucción? ¿Dónde está ansiedad, tu victoria? ¿Dónde la sepulcro? Porque Dios a mí me ha dado victoria. Y Dios quiere darte victoria. No una victoria superficial, de un momento. Porque clínicamente, la mayoría de los psicólogos te dicen que la depresión no tiene cura. La depresión es como el cáncer, te lo dicen. Quedas como en un estado, ¿cómo se le dice? De que, ok, ya no tenés las células cancerígenas, pero en cualquier momento puede venir. En remisión. Se En puede remisión. producir. Entonces igualmente te dicen de la depresión. Y te dicen que legalmente no puedes pasar más de 5 años sin tener una recaída. Porque así es. Así te lo dicen. Así es. Pero quiero decirte algo. Tú tienes un Dios que no está sujeto a lo que el hombre dice, sino que está sujeto a las leyes del cielo. Amén. Las leyes del cielo dicen que por sus llagas fuimos nosotros sanados y curados. Las leyes del cielo dicen que Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Amén. las leyes del cielo dicen que para lo que el hombre es imposible, Es posible para Dios para es Dios. posible. Hay algo, Jaelita, que vos estabas hablando, esto inició en el lugar de oración, ¿verdad? Y Santiago 5:13 dice, ¿estás afligido o hay alguno afligido entre ustedes? Entonces dice, ore, Amén. ¿verdad? Así es. Y hay un texto que nosotros mencionamos muchas veces y decimos y hablamos de él, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero realmente Filipenses dice, sean conocidas sus oraciones, sus angustias, dice otra versión, lo que te aflige, sea conocido delante de Dios. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir sobre tu vida. Y he entendido algo porque hay personas que me dicen, pero ¿cómo puedo orar si estoy triste? No tengo la fuerza ni para levantarme de la El cama. ánimo. Sí. Entonces yo recuerdo una experiencia que tuve una vez y el Señor me enseñó, aunque estés en esa cama, ora acostada. Así es. Ora así es. acostada. Y recuerdo que estaba acostada y yo comencé a oír lo que tú dices, al enemigo burlarse. Literalmente yo oía risa, ja, 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 ja. Y tuve una visión en ese momento que él estaba frente a mi cama y se estaba riendo de mí, se burlaba. Y el Espíritu me abrió, como dice la palabra, los ojos de mi entendimiento y me dijo, mientras tú estás aquí llorando, deprimida, Él se está riendo de ti. No le permitas que se siga burlando de Así ti. Y esa revelación me dio tanta fuerza que yo le dije, Señor, yo me levanto de esta cama con tu ayuda. Así es, Y así es algo importante que algo que tú dijiste que tu mamá hizo, habló en lengua. Hay veces no tienes la fuerza para decir, Señor, te necesito, ayúdame, pero tu espíritu la tiene. Entonces, si tú puedes hablar en lengua, sé que muchas mujeres que nos están viendo hablan en lengua, comienza a orar aunque sea suavecito en tu mente. Yo he visto que esa conexión entre tus pocas palabras de oración y tu hablar en lengua trae un cambio a tu alrededor. Y también, como decíamos acá,
pon adoración, aunque sea aprieta play en el celular, porque es que he visto y he experimentado que hay veces ni quieres tomar el teléfono, Sí, así es. ni quieres ponerle play a una música. O sea, la depresión es tan maligna. ¿Y sabes qué me decía el Señor cuando venía hacia acá? Me dijo, Carla, la depresión no nace en mi corazón. Así es. La depresión nace en los infiernos. Ahí es donde nace. Y el pueblo que nos esté escuchando, las mujeres, tenemos que tener claramente esto. ¿Y sabes qué me ha llevado algo importante a saber vencer toda crisis y no permitir, como dice Rebeca, hay nomás identificarlo y no darle avance? es, Que una vez el Señor me dijo, cuando tú permites que el pensamiento negativo de muerte, de destrucción, de desánimo te controle y te domine, me dijo el Señor, me estás desobedeciendo. Y yo le hice así, porque si hay algo que nosotros amamos es obedecer a Dios. Así es. Y tal vez usted no comete un pecado por obediencia a Dios, pero dejamos que la depresión nos controle y realmente Dios me dijo, estás desobedeciendo. Porque la depresión bloquea tu destino. La depresión te atrasa. Y yo le he dicho a las personas, no importa la batalla que enfrente, usted siga adelante, vaya a trabajar, haga todo lo que tiene que hacer, porque esa crisis va a pasar y cuando esa crisis termine, usted avanzó. Pero si usted deja que la crisis y la depresión lo detengan, realmente Dios se ofende con nosotros, porque Él me lo dijo y yo lo quiero repetir, la depresión no nace en el corazón de Dios, Así es. nace en los Amén. infiernos Así es. para destruir vidas y para destruir propósitos. A él, por Así ejemplo, acá dice Úbeda, hola, Dios les bendiga. Según la depresión es cuando el cerebro no produce químicos suficientes. Uno de mis temores es que mis hijos hereden esa enfermedad o la aprendan por conducta. Postdata, enamorarse de la vida y encontrar un sentido y propósito es la mejor medicina. ¿Qué comentario le das a Úbeda? Yo voy a decir algo. La depresión no es hereditaria, pero sí existen las maldiciones generacionales. Así es. Eso es otra cosa. Y ahí vamos a algo espiritual. Y cuando cuente un poquito mi testimonio, no sé en qué tiempo, pero ahí van a poderse dar cuenta. Pero no es hereditaria. Eso no es hereditario. A ver, entendamos. Sí, la depresión no siempre viene de un mal. La raíz no es un problema químico del cerebro. No siempre. No siempre, no siempre. Y en la mayoría de los casos, no es un problema químico del cerebro. Nació con un pensamiento en tu mente que tú lo dejaste que te gobernara e hiciera caso. Y después, eso controló tu cuerpo y vino todo el desajuste que vino después. Aunque no todos los casos son eso, puedo decirte que la mayoría de los casos nacen por esa razón. No todos son de un desajuste primero químico para después. El desajuste químico vino después del primer pensamiento que Sí. tú le diste lugar y le diste cabida. Así Dice es. Zuli Hernández, saludos, Deisita, me han ayudado las promesas bíblicas de EPA Challenge. Los convierto en una conversación y escribo un diario todos los días Excelente. antes de dormir. En la madrugada no duermo y busco prédicas que estén online y es así como he podido continuar. Hay veces me da crisis parciales. Wow. Aún es tabú en algunos lugares. Recuerdo que varias veces convulsioné en los servicios. Me hicieron mucho exorcismo también, me afectó. Acá los psicólogos no son cristianos, creo que por eso no me han dado la cita para descansar en Dios, dice. Dorothy, ya vamos a contestarte. Dorothy, a mí me pasó algo que me llevó aún más tiempo de depresión y la oración y la adoración, dice, el perdón a mí y a los que me lastimaron me ayudaron a ser libre, Amén. pero en mi caso fue un proceso de perdón y el perdón me ayudó a liberarme de eso. No fue fácil, pero gracias a la ayuda de Dios pude salir de eso. Lili Zelaya, hoy sacan hasta memes acerca de esto. La gente lo publica como cosa Sí. graciosa, pero no lo es como una burla. Para mí es como una burla satánica. Ya me río otra vez. Esa era una de las cosas que el enemigo me robó Dorothy. por un tiempo. Dorothy lo dice. Deisita dice, gracias por esa palabra. Todas las noches vienen unas personas que no conozco, no les veo el rostro, solo vestidos de negro y siempre me dicen cosas feas, dice. Pero ahí estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Wow. Así es. Sí. Ay, me gustaría Sí, decir sí, algo sí, a sí. esa persona Sí, porque dime, es algo dime. muy fuerte, ¿verdad? El enemigo ha diseñado planes. La Biblia dice que él manda dardos de fuego. O sea, una cosa es que vos dispares una flecha normal
Y otra cosa es que dispares un dardo de fuego. O sea, el dardo de fuego, además de matarte, te quema. Sí. O sea, doble sufrimiento, la herida que te causa y el fuego que te enciende. Porque esos dardos llevaban en el tiempo antiguo líquidos inflamables para quemar a las personas. Entonces tenés que darte cuenta que estás recibiendo un ataque directo del enemigo. Pero hoy, haciendo esta oración, tú puedes confesar con nosotros: Satanás, detente, no sigas dañando mi vida. Como dijo hermana Mirta, hasta aquí nomás. Como dijo Neisy, hasta aquí nomás, detente, te prohíbo que vuelvas a tocarme. Y comienza a activar ángeles que vengan en las noches, porque Dios no te liberó y no te sanó para que los demonios te visiten, sino para que los ángeles te guarden y te protejan. Así que comienza a hablar esa oración todos los días y no le tengas temor al diablo. Yo le digo a la gente, no le tenga temor de decirle al diablo: hasta aquí nomás, Satanás, yo sé lo que quieres hacer. Amén. ¿Por Sí. qué le va a tener temor si, como dijo Jael, él tocó la puerta y dijo: regrésenme todo? Y él tiene autoridad, y esa autoridad no se la quedó Jesús, dijo, nos la dio a nosotros. Entonces, cuando usted le hable al diablo, háblele claro, no le hable con miedo. Yo un día me salí hace poco afuera de mi casa porque tuve algo así como 3 demonios que se presentaron. Y yo me salgo y le digo a mi esposo: ya vengo, y me levanto. Y me fui y le dije: ¿qué les pasa? Así le dije: ¿por qué están molestándome? No tienen derecho, no sé cuáles son sus nombres y no me interesa. Lo que sé es que Jesús lo venció en la cruz del Calvario y se tienen que ir. Y todo plan que el enemigo tenga en nuestra contra está destruido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Hay que lo decimos en inglés, en español y en nica. Bájala. Así es. Me gustaría Sí. agregar algo a lo que Carla decía, y es que es importante, y aquí entra en juego cuál es nuestra identidad Así en es, Dios, cuál es así nuestra es, identidad. así es. José Orán ahí me pide dinero, él sabe que él está respaldado por mamá. Mamá, quiero ir a tal lado, mamá, llévame aquí, llévame allá, mamá, vos andás dinero en tu billetera. Ay, padre. Y él no Hola, ha Neisy. heredado Sabe su identidad el hombre. Él sabe su identidad, él lo sabe perfectamente. Y es importante que recordemos nuestra identidad. Y yo lo mencionaba acá en uno de los programas, de que el diablo cuestionó la identidad de Jesús. Así Y la manera es. en cómo Jesús defendió su identidad, escrito está. Así es. Amén. Escrito Amén. está. Y es un ejercicio, querida mujer, que tú tienes que hacer. Tienes que dejar a un lado la pereza. No hay falta de tiempo. Lo que hay es falta de interés y de organización. Tú tienes que ser intencional en tu crecimiento de la palabra. Porque Así esa es, palabra, así es. cuando vengan pensamientos como esto, esa palabra va a ser tu arma. Si tú no tienes puesta el arma, ese escudo, esa defensa, esa espada, entonces no hay manera de que puedas defenderte. Y es importante que tú, no hasta el momento que venga la prueba, busques qué voy a hacer y ahora qué hago. Por eso es que la ansiedad Así y la es. depresión nos toma y nos domina y nos doblega, porque no hemos tenido la práctica de la palabra. Y yo lo entendí es. así: el enemigo quería destruir mi vida, quería matarme literal, quería destruir el propósito de Dios. Y esto no es algo personal, esto es algo espiritual, que el enemigo es. quiere destruir el propósito Así es. que Dios tiene para nuestra vida. Y me encantaba el ejemplo o lo que Jael comentaba en cuanto a Jesús. Y la Biblia habla y dice que él estaba en un estado de agonía. Dice que estaba en un estado de agonía, pero estando en ese estado de agonía, dice, él oraba más intensamente. Exactamente. Y después sigue relatando y dice que un ángel del cielo, dice que bajó y que dice, lo socorrió, lo sustentó. O sea, le dio la Amén. victoria, lo Así levantó porque él estaba agobiado, angustiado. Y yo sé, querida mujer, que tú muchas veces has estado en un estado totalmente de agonía, que tú sientes que ya no puedes más, que tus fuerzas, que todo a tu alrededor ha sucumbido y ha llegado a su fin, pero hoy Dios está hablando a tu Así vida y es, te dice, amén. no es tu fin. Amén, así Recurre a mí y lo que tú tienes que hacer es orar a tu Padre, pedir su ayuda, seguir allí clamando por tu ayuda, pidiéndole a Él, porque Él te va a socorrer y te va a dar la victoria. Así No es. desfallezcas, no desfallezcas. Ve al lugar indicado, ve al punto de oración, pon las alabanzas, Amén, como así decía es. Carla, porque eso te va a ayudar, va a traer fuerza a tu vida. Yo solo quiero cerrar con esto.
hace poco, hace como un año aproximadamente, que era lo que yo les decía, o sea, pasé la depresión, pero ahora viene la ansiedad. Y entro en procesos de ansiedad y entonces, y mientras yo oraba un día, Dios me recuerda a mi mente, dice, en el amor no hay temor. La ansiedad viene producto del temor, que tengo miedo de si voy a resolver esto, si esto va a pasar, si me voy a enfermar, si va a pasar esto. Es querer controlar el futuro, exacto. Y entonces, y Dios me recordaba esta palabra, en el amor no hay temor. Y me decía Dios, ¿quién es la fuente de amor? ¿No soy yo? Entonces, yo decía, yo tengo que venir acá todos los días, constantemente ir a esa fuente de amor que es Dios. Porque cuando yo recurro a esa fuente de amor, amada mujer, cuando tú recurres a esa fuente de amor, el temor tiene que huir. Amén. El temor se va fuera. El temor suelta el control de tu vida y empiezas a recibir esa paz y esa liberación que tú necesitas. Amén. Voy a contar un poquito porque mi testimonio es bien largo. Vamos a tratar de resumirlo lo más que podemos. Pues lo mío empezó a la edad de 15 años, la adolescencia, y empezó con un pensamiento, vinieron temores a mi vida. Me acuerdo que mi hermana ya estuvo conmigo, era la primera vez que me dio un ataque, un estado depresivo. Y me acuerdo que incluso ir al colegio, eso era demasiado estrés para mí. Me costó un año, yo tuve que repetir un año porque yo no podía ni ir al colegio, eso fue horrible para mí. En ese proceso conocí a Dios como mi mejor amigo, me aferré a la palabra. El enemigo orquesta todo para que todo te salga más duro, pero Dios se aprovecha de todo lo duro. Y me acuerdo que hasta en el colegio me quedé sin amigos, no tenía amigos. Una vez una señora de la biblioteca me dijo, sos una gran perdedora, ¿qué haces aquí? Si lo hubiera dicho, creo que lo hubieran corrido. Literalmente, Se ahora lo digo, digo porque solo ahí viví en la biblioteca. exactamente, En vez de estar jugando, porque no tenía amigos, me iba a meter a la biblioteca. Y así me lo dijo, sos una gran perdedora, ¿qué haces aquí? Salí de aquí. Y me acuerdo, eso fue guiado por el enemigo, fue un proceso en mi vida. Pasé, lo superé. Mira, en esa primera vez que ahí me dio, porque me dio a los 15 y después me volvió a los 18, ¿yo qué no hice? Yo oraba y oraba y oraba. Yo adoraba y adoraba. Como el enemigo no me dejaba dormir en las noches, porque en las noches me atormentaba mi mente. En los sueños todos mis temores se podían reunir. Entonces yo no quería dormir, yo no podía dormir. Yo me levantaba en las madrugadas a orar. Yo sonaba el chofar, yo danzaba, yo gritaba. ¿Yo qué no hacía? Pero Dios vencía. Y él oraba a todo pulmón. O sea, toda la casa escuchaba. Porque yo quería callar las voces que estaban. Y lo vencí. 15 años, 18 años, vamos, lo vencí. Era líder de la iglesia, ministraba y todo, lo vencí. En esos tiempos todavía era un tabú, entonces yo no contaba mucho, más que mi familia cercana era los que más sabían. Pero le da mis inicios de mis 20, creo como a los 21, 22 por ahí. Empieza un estado como nunca me había dado antes. Era como que si el diablo ahí se airó conmigo, me odiaba. Voy a poderlo decir así, y fue un estado horrible. Yo le digo a la gente, usted mira sus manos, mire sus manos. Y me dicen, sí, y ellos comienzan a ver sus manos. Le digo, ok, usted mira sus manos y usted siente que sus manos les pertenecen, ¿verdad? Y todo el mundo como, da. Sí, y yo le digo, ok, yo no podía hacer eso. Yo podía ver mis manos y mis manos no se reconocían con mi cerebro. No había una conexión, se separó, es como que digamos que mi cerebro se separó de mi cuerpo, los dos se separaron. Y eso me llevó a un estado de tanto estrés y de nervio. Yo no podía salir a la calle, esa última recaída, porque yo me acuerdo una vez estaba en un restaurante y yo miré hasta sombras en el restaurante. Yo sentí un temor, era un temor, yo no puedo explicarles el temor que a mí me perseguía, era un temor tan profundo. Ya no dormía y todo, pero pasó algo en esa vez, era mucho más fuerte que las otras veces. Y yo le dije al Espíritu Santo, le digo, Señor, yo no tengo las fuerzas ahora para hacer lo que yo hice cuando tenía 15 y 18. Yo no tengo las fuerzas para levantarme y comenzar a gritar, a orar, a adorar, a pelear, a guerrear, ¿tú sabes todo eso? Sí. Yo no tengo las fuerzas. Yo no tengo las fuerzas para volver a hacer eso. Y yo me acuerdo que comenzó un estado, el único momento donde yo sentía paz era cuando yo me iba y me refugiaba en los brazos de mi papá. Y en ese momento, no es que yo me refugiaba en los brazos de mi papá terrenal, porque en mi corazón, para mí esos brazos no eran los brazos de mi papá, eran los brazos de mi papá celestial. Y solo en ese abrazo yo sentía protección. Y yo me acuerdo que vino un momento en que se creó la oportunidad para que yo fuera al extranjero a servir. Y mi mamá no quería, mi mamá se preocupaba por mí esa vez, se preocupó mucho. Comencé a bajar de peso, a mí nada me quitaba el hambre, pero comencé a bajar de peso porque se me fue el hambre.
Y me acuerdo que mi mamá preocupada porque ella se recordaba lo que ella sufrió y lo que ella vivió. Y entonces ella tenía temor como, mi hija heredó esto. Mi hija está luchando con esta maldición. Yo creía que yo la había acordado, decía mi mamá. Y me acuerdo que vino una profeta, salió eso, pues que fuera ese viaje a servir. Eran 21 días o 15 días. 21 días. 21 días. Y me acuerdo que mi mamá no quería que yo fuera porque yo no podía dormir en las noches. Yo lloraba, yo necesitaba muchísimo el abrazo de mi papá. Pero vino una profeta allá y me dice el Señor que la dejen ir. Que la dejen ir porque Él va a tratar con ella allá. Y me dejan ir. Usted sabe, yo me miraba al espejo. Yo iba nerviosa. ¿Y si le agarra patatús? Ella iba tensa, ¿Cómo le voy a hacer? tensa. ¿Sabes qué es verte al espejo y no reconocerte? Esto tan sencillo de ver tus manos y decir, es que son mías, es algo nato. Yo no podía sentir eso. Eso era espantoso. Y me acuerdo que voy a servir a gente allá. Y yo sé que el amor de la gente, porque Dios le llenó a la gente de mucho amor, me abrazan. El amor de la gente y el amor que comencé a dar a ellos, comenzaron a sanar. Pero me acuerdo que era el último día de la conferencia. Y cuando estaba en ese último día de la conferencia, y al día siguiente nos íbamos, yo iba en el vehículo, iba en el taxi, y yo le dije al Señor, me prometiste que ibas a hacer algo. Y no he hecho nada. Me acuerdo que mientras yo estaba en la conferencia, Dios me dijo, agarra tus promesas. Y yo hice un libro de mis promesas y comencé a escribirlas. Eso es lo único que yo hice en ese tiempo. Escribir cada promesa que Él me había dado y la subrayaba. Pero había un momento, yo te voy a decir algo, yo tenía como terror de estar endemoniada, porque ese era uno de mis principales terrores, porque crecí en un ambiente que se miraban muchos demonios y todo eso, uno se queda como traumadito. Y me acuerdo que había momentos en la conferencia donde yo quería salir corriendo, yo sentía algo tan horrible sobre mí que una muchacha me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, pero yo sentía que me estaba muriendo. Pero bueno, llega el último día y le digo eso al Señor, Señor, prometiste que ibas a hacer algo, yo me siento igual. Yo siento que nada ha cambiado en mí. Aunque es cierto, el amor de la gente me ayudó, pero yo siento que nada iba cambiando en mí. Y cuando estoy ahí, pongo mis audífonos, voy en el taxi y comienzo a escuchar. Cuán grande es Dios, en inglés. Cuando la comienzo a escuchar la canción, fue como literalmente, como que sobre mí solo había una nube negra que no dejaba que nada entrara. Y de repente, como que abrieron esa nube y algo comenzó a descender. Y fue una gloria de Dios en ese taxi. Yo me acuerdo que yo comencé y yo lloré y yo lloré y 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 lloré. Que yo le dije al Señor, Señor, que se pierda el taxista porque yo necesito más tiempo. Y me acuerdo que cuando iba en eso, en efecto, el taxista se perdió y me dio más tiempo. Y me acuerdo que en ese día algo comenzó a suceder. Y hubo un momento en que yo me estaba bajando de un bus porque venía de estar con una gente. Y yo quedo viendo al cielo. Y cuando yo quedo viendo al cielo, yo le digo al Señor, Señor, yo ya estoy muy cansada. No dormí, física, emocionalmente está exhausta. Y le digo, yo ya estoy harta, estoy muy cansada. Le dije yo al estilo Nica, pues le dije así, estoy muy cansada de esta situación. Y yo escucho una voz que me dice, literalmente cuando yo miro al cielo, si tú estás así, yo estoy aún más de que tú estés así. Y en eso yo no miento. Yo escuché a un león rugir. Fue algo que me estremeció por dentro. Cuando yo escucho eso en mi interior, algo comienza a suceder dentro de mí. Y yo comienzo a sentir que comienzan a cambiar las cosas, comienzan a cambiar. Me acuerdo que cuando regreso al país, yo no me había fijado, cuando regreso al país, yo voy en el carro el día que regresamos y yo miro mis manos. Y de repente como que le entró a mi cerebro. Y miro mis manos y yo dije, empecé a llorar. Y yo dije, regresé. Puedo sentirme, estas son mis manos, estas soy yo. Y comencé a llorar porque dije, algo comenzó a suceder. No te voy a decir que, ok, después de todo eso ya todo fue perfecto. No, empezó un proceso de Dios. Sí. A enseñarme a transformar mi mente y a controlar mi mente. Y con la palabra de Dios comenzó un proceso de Dios. Vamos a derribar mentiras, vamos a derribar esto, vamos a derribar lo otro. Y comenzó ese proceso de Dios hasta que Dios trajo sanidad en mi vida. Y le doy gracias a Dios por todos esos momentos. Porque te voy a decir porque eso me ha hecho fuerte hoy. Amén. Eso me ha hecho fuerte para todas las adversidades que han venido a mi vida, para no derrumbarme, no destruirme, no echarme a morir, no. Porque Dios me enseñó cómo pelear. Y eso quiero decirte ahora. Agarra la palabra. La palabra es una espada de doble filo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra? ¿Sabes por qué significa doble filo? Porque una espada de doble filo tiene filo, por supuesto, en los dos lados. Entonces, la palabra es aquello que Dios usa así.
mientras le está dando tu enemigo, también está trabajando contigo. Por eso es de doble filo. Porque mientras está siendo enviada contra tu enemigo, también Dios está trabajando dentro de ti. Y está cortando y derribando cosas que también tienen que derribar y sanar dentro de ti, mientras también está derribando a tu enemigo. Y cuando hablo del enemigo, no penses en ningún ser humano. Así Tu es. enemigo es el enemigo, es Satanás. Así es. Amén. Y todos los secuaces. Ese es tu enemigo. Porque es el que se ha levantado para hurtar, matar y destruir, dice la palabra del Señor. Así que hoy es tiempo de que tú creas y sepas que Dios quiere sanarte. Y te voy a decir algo, yo llevo más de 10 años. Y clínicamente se supone que no puedo pasar más de 5 años en una recaída. Y yo llevo más de 10 años. Muchísimo más. ¿Sabes qué? Porque Dios no está sujeto a lo que el hombre dice o la medicina dice. Él es el Dios de los cielos. Él está sentado en su trono con poder, con autoridad. Él no está lleno de ansiedad diciendo cómo te voy a ayudar. Él ya sabe cómo hacerlo. Pero tú tienes que aprender a confiar en Él y descansar en Él. Llénate de la palabra, comienza a creer. Y algo que a mí me ayudó mucho, que cuando el enemigo, eso me lo enseñaron en una escuela, cuando el enemigo viene y te dice una mentira, usualmente nosotros los cristianos somos como, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Somos como muy intensos. Fogoso, fogoso. Y reprendemos en ansiedad. Reprendemos Sí, la ansiedad. en preocupación. respondiéndole en ansiedad, No, literal. en Y me entendimiento. acuerdo que a mí me enseñaron algo. Me dice, ¿sabes qué, Jael? Cuando venga el enemigo a mentirte a la cabeza, yo quiero que tú te rías. Tú te rías y tú digas, aquí no llegaste, y lo dejes ir. Y no sigas con eso. Y mira, yo lo comencé a hacer, y era algo así. Era algo así. Yo creo que ahí tú confundes a tu enemigo, porque él no entiende. ¿Por qué me te estás riendo? Deberías de estar en esa ansiedad que te estoy provocando. Tú lo confundes. Tú tienes un Dios grande que te va a entregar Amén. gran victoria. Te digo, lo que a mí me dio no era un caso clínico para un psicólogo. Así es. A mí después, platicando con unos amigos que son psicólogos, ellos me dijeron, Jael, tú no eras con un psicólogo, tú tenías que haber ido donde un psiquiatra. Y tu caso, como mínimo, son 6 meses de pura terapia con medicamentos, porque eso tiene un nombre, desprendimiento de no sé qué cosas, que yo no me acuerdo. Pero ¿sabes qué? Lo que hubiera tomado 6 meses con un psiquiatra, y no estaba mal pedir ayuda, está correcto y yo estoy de acuerdo en eso. Pero lo que hubiera tomado 6 meses con la presencia de Dios solo necesitó 2 días. Amén. Y ya. Y él Amén. comenzó a trabajar. Poderoso. Chicas, el tiempo ya nos fuimos, ya nos retomamos y todo, ¿verdad? Pero gracias a todos, yo quiero agradecer a todas las personas que han estado compartiendo su experiencia. Gracias por compartir en estas plataformas, tanto en Nexo Radio como en Nexo TV, lo que te ha pasado a ti, el testimonio, lo que has estado viviendo. Eso es algo poderoso. Vamos a orar. Yo quiero que cerremos este programa en oración. Carlita, Así yo es. quiero que dirijas una oración por todas esas personas que nos están viendo, aquellos que incluso están diciendo, muchos ya lo pasé, otros, ¿verdad? Dicen, estoy un poco batallando, pero en el nombre de Jesús creemos O que van a tienen renovar. miedo, viven con ese miedo. ¿Y si regresa? Pero la Biblia dice que cuando el Hijo os libertareis, Seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a orar. Ponga su mano en su corazón ahí donde usted está en esta hora. Amén. Porque toda raíz de problema, de depresión, inicia aquí en el corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento va a mantener tu corazón sano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que nos están viendo, Señor, hasta por los varones que se unieron a esta transmisión, Señor. Oramos y declaramos en esta hora y le hablo al espíritu de depresión. Te vas fuera de los cuerpos, de las mentes, del corazón, del pensamiento de los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora, declárelo ahí donde usted está, yo renuncio a la depresión, declárelo ahora, renuncio a la depresión. La depresión no me va a gobernar, me va a gobernar el Espíritu Santo, me va a gobernar el amor de Dios. Estoy segura en sus brazos, estoy firme en sus brazos. Él no me dejará caer. Todo
pensamiento tormentoso de muerte, de destrucción a tu vida, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu familia. Ahora mismo renuncio a esos pensamientos y ahora los pensamientos de Cristo vienen a mí. Pensamientos de paz, pensamientos buenos, pensamientos de vida, pensamientos de salud. En el nombre de Jesús, decláralo. Bendecimos tu vida y activamos ángeles que te ministren de día y de noche, aun cuando duermes. Y esos ángeles van a ser una barrera que no van a permitir que el enemigo entre a atormentarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, así es. Y bueno, damos gracias al Señor por este día, por este tema. Comparte esta transmisión, taguea a alguien, ponelo en los comentarios si sabes que va a ser de bendición. Así que súper pendiente. Nos vemos el próximo miércoles si el Señor así no lo permite. Bendiciones.